aparte yo digo, volvemos un poco al principio, Ale, y que nos vamos acomodando a lo anormal. Todo el orgullo que nosotros sentimos y que nos golpeamos el pecho por el superclásico, por el fútbol argentino, la famosa encuesta de The Observer, que ya la citamos tanto, ya no sé si pasaron 20 años o 50, pero que era de los 50 acontecimientos deportivos, el primero que no te podés perder antes de morir es un Boca River. Boca River. Yo recuerdo que cuando se hizo esa encuesta se jugaba con hinchas visitantes. Y una cosa es el Boca River con la tribuna de arriba con hincha de River y con la tribuna de arriba del Monumental con hincha de Boca, que esto que estamos viendo ahora. Son dos cosas totalmente distintas. El gol de Prato o el gol de Izquierdos, claro, con el sonidito de fondo. Ahí está. Ahí arriba. Es que el festejo de Gallardo, hoy que motivo de análisis en todos los programas que hacemos, hubiera sido natural porque hubiera festejado ahí arriba con la gente que estaba ahí arriba. Y seguramente River hubiera festejado que empató 2-2 porque dio vuelta 2 veces el resultado con la gente que estaba ahí. No es triunfalismo o no triunfalismo. Es muy gracioso porque, claro, nosotros ya lo vimos, pero como vi el partido rodeado muy de periodistas extranjeros en el sector donde estaba la Bombonera, y no se escucha la cancha, claro, era como una película de Carlito Chaplin, era una película muda, los jugadores de River que se abrazaban, y encima en el primer gol, como todos estábamos intentando mirar la pantalla para adivinar cómo había sido exactamente el primer gol. El gol de Prato. Entonces cuando giramos así ya era el gol de River, ¿no? Y solo veíamos jugadores que se abrazaban y sin nada, una cancha muda, una Bombonera mute, Bombonera. Es muy increíble en términos de wow, de escenográficos. Para mí es más doloroso. Es muy impresionante es más eso. Doloroso. El silencio es más doloroso que te lo grita el rival del otro lado. Bueno, por eso digo el hecho de jugar contra toda una hinchada, que la verdad que en realidad el primer indicio que tenemos de eso, que me acuerdo que fue todo motivo fue el de 2004. El clásico de vuelta ese día y pasó eso, el gol de Tevez. Silencio total. Y yo en el sector donde estaba, uno hizo así, porque ni se animó a pronunciar la vocal, la O. Y yo, así. Y la quedó. Sí. Y yo no miento. 20 salieron. Sí, como ringtone. Claro, se ve que se dio cuenta. Se dio cuenta, pero no se podía reprimir. Y salieron 20 asesinos seriales, porque eran cara de asesinos seriales buscando de dónde había salido el gol, ¿no? A ver si lo encontraban. Lo van a confundir con el se entrecortó la transmisión. ¿De dónde salió el qué? ¿De dónde salió? Hay una zona que creo que es el Triángulo de las Bermudas de la Bombonera, que tiene como muchas partes que podrían ser parte de ir contando historias, que es la zona del sector panadero. Es la parte de abajo donde sale el túnel visitante, y que es muy impresionante verlo durante todo el partido porque hay mucha gente ahí parada que no ve el partido. Hay mucha gente que ni de espalda, Dani. O sea, no lo ves. Claro, tapada, no lo ves. Y hay un grupo que será parte de un análisis más complejo. El grupo está todo el tiempo mirándose arriba. Mirando la tribuna. Mirando la bandeja de la 12. Pero bueno, forma parte de las historias de la Bombonera. Quiero decirle que como peloteo así normalmente hay dos temas que no quiero que queden afuera. No, te iba a decir porque ya... ¿Puedo adivinar uno? Ya nos terminamos. Ya terminamos. 6 días. ¿No te avisamos que nosotros mis hijos qué hacemos? Bueno, los traigan. Los tiro ahí en la pileta. Todos donamos a nuestros hijos. Voy a decir que una de las cosas, así como se subestimó el juego que se iba a dar en la Bombonera, la semana pasada se subestimó algo, que fue el partido de la selección de fútbol femenino. Sí, señor. 15.000 personas en un estadio de primera división, Arsenal, o bueno, ya no es de primera división. Pero ¿Para quién lo subestimó? Yo creo que lo subestima en general la organización del fútbol. Todo. La AFA subestimó la selección femenina. Pero ¿sabes por qué digo la organización del fútbol? Porque digo, ahí tienen, mira, te lo voy a poner en estos términos, ahí tienen un espectáculo deportivo que no explotan. Después viene todo lo demás. Se están avivando, El Mundial Femenino. Argentina ayer se clasificó ya, digamos, después de pasar a la semana y se clasificó a Francia 2019. Pero ¿tiró centro para vos o pateó largo? Creo que tiró centro, pero está bien. Sí, pero me parece, Ale, me parece que, a ver, Racing, puntero de la Superliga, podría decir exactamente lo mismo. Yo entiendo que hay, obviamente, yo entiendo que históricamente, no solo futbolísticamente, históricamente sabemos lo que
la relegación que ha tenido la mujer en términos sociales. Lo sabemos, y creo que no hay nada más interesante en los últimos años que el movimiento femenino en términos de avance. Es como que es algo claramente imparable. Me parece que lo que está sucediendo en el fútbol tiene también una empatía con eso, y no quita esto que en la semana del Superclásico todos fueron relegados. Yo me refiero no solo las mujeres. me refiero todos a fueron decir, relegados. 2 fotos. El Racing Puntero 2 fotos. también fue A ver, relegado. Sí. En defensa de este tema, después si no quieren no lo tocamos. No, 2 no. fotos. Copa América hace un par de meses. Las jugadoras argentinas, yo también soslayé la selección femenina, no por ser Claro. mujer, digamos, por ahí le presté atención antes que los hombres, Sí, ahí pero no, ahí también cero bola. pasé Copa años América, sin darle cero bola. En la Copa América posaron en la foto de presentación así, haciendo el topollillo. ¿Por qué? Porque no les prestaban atención, diciendo escúchennos. Ahí me enteré que las jugadoras de la selección argentina hacía 2 años que casi no se entrenaban, que habían ido a viajes al exterior en los cuales no tenían hotel y habían tenido que dormir en el micro antes de jugar sus amistosos, que no les prestaban las canchas de césped natural, o sea, estaban pidiendo césped natural, dormir en hotel y ropa para jugar. De esa foto y esas necesidades, en meses las chicas pasaron a llenar una cancha de casi de primera, aunque ahora juegan en la B, pero tiene tamaño para jugar en primera división. Y eso es un tema. Entonces, y clasificar al mundial. Tenemos la foto, las jugadoras haciendo así. Tenemos la foto en Panamá, sonriendo y a punto de clasificar Con al el mundial. presidente de la AFA presente. Haciendo poco, Y otros El tantos, presidente del AFA dio una vuelta así. Exacto. Pasaron de no prestarles cancha de césped, o sea, las jugadoras de la selección femenina no podían usar ninguna cancha de césped natural, solo la de césped sintético para no romperlas, ¿no? Pasaron de eso a que viajó a Panamá a acompañar, o sea, se dio cuenta que Bien. el fútbol femenino Bien. necesita apoyo y que sirve que lo apoyen. Bueno, Después hay con- otro tema interesante, que es el abrazo del feminismo al fútbol femenino, porque de Sí. pronto el feminismo que nos ignoraba a las mujeres del deporte, también teníamos como una distancia a las mujeres del deporte y las feministas, porque el deporte es cosa de hombres, como todos saben, entonces ni las feministas nos daban bola. Bueno, de pronto las feministas abrazan, entonces había canciones a favor del aborto. En esa cancha la llenaron mujeres, pero además la llenaron feministas. Esto o sea, viene muy vinculado, no es que el feminismo entonces viene por un lado y la selección por otro, viene muy vinculado y es muy interesante eso, yo coincido. Sí. Ahora, Sí, yo lo que Bueno, marcaba, con- ¿Quién perdón, habla? perdón, De Racing hablemos, yo ya dije todo lo que No, quería. yo lo que Con marcaba, Grondona vivo ni siquiera las querían en el predio de 6. Eran otros No, tiempos Se también. entrenaban en el Senar. obvio, yo lo que marcaba y por qué marcaba la diferencia de lo que pudo haber significado la Superliga con Racing y en la semana del Superclásico. Lo que digo es que ya te lo pongo ya en términos casi de marketing. Mirá lo que tenés, AFA, acá. Sí. Porque pensemos que previo a eso había habido una publicidad de Nike, con todo lo que es Nike en términos de industria y demás, y de otras marcas, tratando de valorizar a la mujer y de posicionarse en ese lugar. Y la AFA tiene una selección argentina de mujeres que disputa algo y en el marco de un contexto en un país que discute algo y la ignoraba. Entonces a lo que voy es ¿por qué digo lo de subestimar? Porque me parece que subestimaron la capacidad, y estoy de acuerdo con que también se generó algo alrededor que va más allá, hablamos el otro día en el programa con una de las chicas, Luana Muñoz, y ella decía que bueno, que era casi un acto, ¿no? de presencia feminista lo que pasó en Arsenal, pero porque me parece que también vos tenés que saber entender y leer una época, y a la selección es eso, pero también con esto cierro. Se subestimó otra cosa, que ese juego, el de las chicas, el de Estefanía Banini, el juego que pone la selección, también puede ser un fútbol que podemos mirar, porque había hombres también en las tribunas, y eso me parece el mayor buenísimo. acto que el hecho de que haya mujeres. Cualquiera que Está haya visto el buenísimo. último mundial de fútbol femenino, yo recuerdo la final Alemania, Estados Unidos, Japón, se puede ver un nivel Altísimo. altísimo nivel. Bueno, les quiero decir Ahora, algo también, sí. espera, perdone, para los que les interesa este tema de fútbol. 2 cosas. Una, que los sponsors ya están empezando a meterse. Me Bien. contaban hoy, Coca-Cola y Adidas, los dos ya están preguntando. No es que van a tirar una torta de plata, las chicas son amateurs, ¿eh? Deberían, perdón Va a Ángela, empezar a poner- según dirigentes de FIFA, el Mundial Femenino económicamente genera igual o hasta veces más que el masculino. Sí, depende en cada país. Acá no.
En cuanto a derechos de televisión. De televisión. Bueno, en algunos países sí. Pero hay otro tema muy importante, que es que a partir del año que viene los equipos que no tengan fútbol femenino no van a poder participar de los torneos Conmebol. Es decir, si tu equipo se clasifica a la Sudamericana o a la Libertadores, tenés que tener fútbol femenino. Superliga tiene el mismo reglamento. Y no solo, Superliga tiene el mismo reglamento, pero les dio un plazo un poco más largo, pero ya va a ser obligatorio. Pero además, no solamente un equipo principal, sino 3 equipos de divisiones inferiores. Y para mí esa va a ser la clave que va a revolucionar el fútbol femenino en Argentina. Porque hoy una chica a la que le gusta jugar a la pelota no tiene inferiores. Tiene que llegar a la primera división sin haberse preparado, ni físicamente, ni en cuanto a su alimentación, ni en cuanto a su psicología, ni técnicamente. Es que así se desarrolló el fútbol femenino en Estados Unidos. Claro, era materia obligatoria en las escuelas. Tiene que ver con la escuela, sí. El fútbol en Estados Unidos ahora está cambiando la MLS, digamos, lo está llevando para otro lado. No lo quiere llamar más soccer, pero soccer es la chica. Y acá eso van a ver que va a ser una revolución, porque en cuanto a los equipos, primero, tengan que sí o sí tener fútbol femenino y además tengan que tener inferiores. Ya está, ya empiezan las mujeres a jugar al fútbol, empieza a crecer desde abajo como tiene que ser, empiezan a prepararse técnicamente mucho mejor y le va a ir mucho mejor a la selección y si encima vienen los sponsors... Y ahí estás reclamando tiempo, ¿no? Tiempo, porque con el tiempo va a suceder todo eso. Fíjense, para como dar el círculo con el Boca River, leía un análisis de un amigo brasileño y él decía, ¿por qué dos equipos argentinos llegaron a la final, no? Entonces analizaba que eran no solo los más poderosos en términos de nombre y etcétera, etcétera, sino que además los 2 equipos que tenían los técnicos con más vigencia, con más continuidad. Con más continuidad, bueno. ¿no? Y entonces decía, lo comparaba con los brasileños y decía, a ver, Scolari, ¿cuánto tiempo lleva en Palmeiras? Y creo que era 6 meses. Sí, meses. 6 meses, sí. Contaba Renato, que tiene más Renato, pero no llega a lo de Gallardo ni por asomo, ¿no? Y entonces analizaba en 33 fechas, en el fútbol brasileño tuvimos 27 cambios de técnicos. 33 fechas. La Superliga lleva 10 en 12. Bueno, pero yo sé que el fútbol sigue siendo, como decía el viejo Dante Panzeri, extraordinario, dinámica y lo impensado. Dice que sucede lo impredecible en el fútbol, pero el tiempo, el laburo continuado, todo, te da una solidez. Te da una solidez. Entonces, cuando vemos que el muñeco lleva 5 años, eso se nota. La selección argentina se lleva nota en la 4 cancha. meses de Oh. técnico interino. Estaba esperando el cierre de Ezequiel. Es un interinato eterno. Acá dice, Hablando siempre cita extranjeros, Murs. Sí, no. Sí, bueno, Panzeri es argentino. Panzeri es argentino, sí. Sí, Panzeri es argentino. Pero hablando de... Justamente, y tiene que ver con el tiempo. Bandera en Córdoba y en Mendoza. Pero hablando de selecciones y de olvidadas y de discriminadas y de marginadas, hay que hablar de la selección. Sí, por favor. Nos quedó, mirá. Vos querés que lo diga, ¿no? ¿Querés que lo diga? ¿Lo digo? Sí. Bien, selección argentina de fútbol. Ángela, vos querés. Sí. Es 1974-2018. Sí. Esperé menotista. Ha dejado de existir. Chicos, no se ven en las entradas. No, le regalan La bajaron al En el 50%. interior, donde se supone que la gente está Los jugadores ávida. caen como moscas del seleccionado. No. Es un espanto lo que está pasando con la Hoy selección. Pesela, ¿no? Tiene que volver a ser Hoy prioridad. Tiene que volver a ser prioridad como antes de Menotti, porque eso es lo que... Por eso. El gran cambio de la era... Está buenísimo la época que vos marcás. Y tiene que volver a ser prioridad. ¿Y Y cómo Scaloni, generas eso? para mí tiene que ser... O sea, yo quiero un técnico con más experiencia. Scaloni pinta para ser un gran entrenador. Pero no tiene todavía la experiencia. Hoy casi que se confirmó que va a seguir Yo con la digo Copa. que para mí hay que hacer así. El que gana la Copa Libertadores, No, Mundial de Ángela, Clubes por Dios. y Selección Argentina. No, y listo, no, lo necesario. resolvemos. Sí, en el medio de todo esto hicimos Scaloni y nos te podríamos decir también que un técnico sin la más mínima experiencia, argentino, es hoy técnico del equipo, Del Real Madrid. del equipo más poderoso del mundo. Tiene No, experiencia, Real Madrid. tiene experiencia en La equipos complemento. menores de España. Yo El sabía Scaloni no que tiene esa ningún comparación equipo. no tiene No, ninguna no. comparación. No al lugar, Experiencia no al en lugar, España. señor Fernández. No. Me gusta pegar bajo. Madrid Tiene es una experiencia, amarilla, ¿no? tiene experiencia. Amarilla, No, amarillista. porque ¿sabes qué? Es más, Vamos. te digo más. Ahora estoy confundido si el padre o el tío El tío. el tío de Santiago Solari dijo que no podía dirigir a alguien en el vestuario de Madrid, cosa que el vestuario de Madrid es tan jodido, no voy a descubrir nada. Alguien que ganara menos incluso que lo que gana Sí. jugadores del Ah, Madrid. esa es una boludez. Sí, pero digo, en términos de manejar superestrellas no debe ser sencillo. A mí me parece un personaje recontra interesante Santiago Muy rico. Solari, y además me parece interesante
tiene historia dentro del Madrid. Eso es el punto. Y por eso cuando Y esa es la diferencia con Scaloni. Esa es la gran diferencia con Scaloni. Hay una experiencia enorme en el club y como han hecho alguna vez Barcelona y Real Madrid, a pesar de todos sus millones, que es de convocar a gente que se ha ido formando como entrenador dentro de su propio club. Guardiola. Y creo que Santiago, sí, iba a nombrar a Guardiola. Pero digo, es el caso de Solari que hizo lo mismo. No los comparo como jugador, pero Zidane también. Zidane no tenía experiencia, es Zidane. ¿Cómo fue que hizo lo que hizo? Que dijo Guardiola, no tendrás los cojones para ponerme cuando lo designan. El presidente que Ahora lo Santiago designa Solari dice le no, dijeron... a que no vas a tener los cojones de darme a mí. Y lo tuvieron. Y Solari ahora también dijo No se cojones, compara dijo, con el ¿a qué va a jugar Real Madrid? Va a jugar con 2 cojones. Claro. Me gusta porque él es todo de principio. Ahora, ya que los tengo ustedes dos apuntados, digo, ¿cómo se genera lo que plantea acá Dani, digamos, de lo pre-Mundial 74? O sea, ¿cómo generas un nuevo 1974 en la selección argentina? Hay que poner a la selección como prioridad y Está bien, dejarse pero de joder. eso entiendo, digamos, hay que ponerlo como prioridad. Un técnico ya. Un técnico, por eso. El técnico interino no va A ver, más. Y poder al técnico. lo de Ángela, que puede ser una cosa así de decir el que salga campeón de América, que es Nah, su eso entrenador. fue un chiste, Fue- obvio. sí, Yo fue quiero un a chiste. Pochettino. Pero Menotti llegó por ser el último entrenador Bueno, campeón con Huracán del yo tengo 73, plan con A, una idea plan de B. juego, con un estilo. Bueno, tengo Pero plan por A, eso plan fue B, que- plan C, plan D, pero Juégatela. ninguno fue. ¿Quién es Entonces, tu a plan esta A, altura, a mí me gusta Ángela? Pochettino, para mí es el técnico del futuro. Pero de verdad, hace rato, tengo un tuit de 2011 diciéndolo, Ujú. por suerte, Bien. porque Twitter ahí Si queda, no piensen en los ¿viste? nuevos. Nadie resiste un archivo, pero a veces viene bien. Sí, primero hay que... No, hay a que- ver, sin hacer nombres, porque no se trata de nombres, técnicos con proyecto. Ujú. Con ideas, Sí. con un plan a mediano y a largo plazo, no técnicos espasmódicos. A mí el espasmo en el fútbol lo detesto, es lo que nos lleva a la derrota. San Pauli tenía un proyecto. Tengo que saludar gente con Ese pero no lo Vaya, supo vaya. plasmar. Esto es en vivo, esto no puede esperar. No lo Claro, supo plasmar siempre. cuando las Gente papas del quemaban. voleibol que se Falló en la práctica de ese proyecto. Y sí, también Sí. puede pasar que tengas un proyecto y no lo puedas plasmar. Pero Ángela Sucede en el fútbol, falló sí. en la práctica de ese proyecto, pero también, digamos, nos falló a los que creíamos que Sampaoli era el entrenador. Yo estaba convencido de que era el entrenador de la selección. Yo también. Yo A mí también. me gustó, pero ¿sabes en qué falló para mí? En que no fue leal a sí mismo, para mí él se falló. Porque cuando él, en cada partido, buscaba una formación nueva, que ni siquiera había entrenado en la semana, que no es lo mismo que hizo Gallardo, porque Gallardo hace 4 años los entrena, todos saben lo que quiere. Improvisaba en los partidos con modelos de juego que ni siquiera había probado en la semana. Eso es lo que yo no le perdono. ¿Cómo vas a improvisar en un mundial? ¿Para qué trabajaste un año? Está bien, no es mucho tiempo, pero es un año. Y voy a Hubiera ser preferido voy a que ser fuera- polémico. Que muriera con las botas puestas como Bielsa en el 2009. Voy a ser polémico con Pero sí. yo escuché a Spinola que dijo que no habían probado nunca con Eso Martínez, digo. con Martínez Cuarta. Nunca. No, Improvisación. no, no, nunca. Sí, sí, dijo Pero por Audacia. eso digo, hago el paréntesis Audacia. de que, bueno, viene hace 4 años trabajando Claro. Gallardo con ellos, no es Claro. lo mismo. De hecho, inmediatamente Trabaja dijo todos los días. que Gallardo confiaba mucho en la Claro. versatilidad del plantel y en la capacidad de adaptación. Gente, me parece Señores, que estábamos, ¿no? bueno, Porque estamos. yo creo que es uno de los mejores casos contra las calles que... Vos decís que es por Ángela Lerena. Sí, viste, Porque me creo puse que la- picante, mucha los polémica, pinché, ¿eh? los No. pinché. Digo que tuvimos muy un bien. cruce picante. Vino decidida, estaba decidida Es el a hambre, pinchar tengo a cada tanto uno. hambre que de mal humor. Comiste, te hizo mal Mucho mucha pan. harina. Mucha harina, Ángela. El Comí señor más Guido, que en las nuestro últimas anfitrión. 48 horas, les digo. Guido, muchas A ver, gracias. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias. La Casa Tagacaya Histórica, por Guido. primera vez con una invitada. Gracias. Y por primera vez de visitantes. Visitantes. Gracias Nos por sentimos el Sí, locales. soy el único local que tiene más visitantes que Sí. gente propia. No, hay de eso. Ay, ay, ay. Opa. Pero no quería herir a nadie. No quería herir a nadie. Bueno, señores, un placer, una nueva Casa Tagacaya. Buenas noches. Acá estamos, buenas noches a todos. Chau, Buenas chau, noches. chau, chau, chau.